¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente vamos a continuar con la línea de tiempo desde Jacob hasta Jesús. Ante una prolongada ausencia, vamos a continuar con este ministerio. Tenemos aquí, nos quedamos en los videos pasados, tenemos dos tipos de videos. El video desde la línea de tiempo, desde Adán hasta Noé, y el otro desde Noé hasta Jacob. Entonces, vamos a iniciar aquí desde Jacob. Entonces, vamos a citar el siguiente versículo. Dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Génesis 25, 26. Entonces, Isaac tenía 60 años. Habían transcurrido 2108 años desde el video anterior. Entonces, 4000 menos 2108 años nos resulta 1892 antes de Cristo. Ahora, vamos a retroceder en el tiempo porque necesitamos empezar desde la salida de Abraham, desde el llamado de Abraham, la salida de él a Egipto. Para esto vamos a utilizar entonces el nacimiento de Isaac. ¿Cuándo nació Isaac? Si hacemos una comparación, aquí vamos a revisar la Biblia y tenemos que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Génesis 21:5. Entonces tenemos aquí 100 años. Y aquí tenemos la edad de 60 años, que tenía 60 años. Entonces estamos retrocediendo 60 años. 2108 menos 60 años. Y nos resulta aquí 2048. Habían transcurrido desde Adán 2048 años. Quiere decir, restando 4000 menos 2048, obtenemos 1952. El año 1952 a.C. fue cuando nació Isaac. Retrocedemos un poquito más y aquí empezamos a hacer el cálculo cuando Abraham salió de Harán. Importante hacer este cálculo porque esto nos va a ayudar a situarnos. Aquí tenemos la imagen cuando Abraham salió de Harán. Ahora vamos a citar el versículo. ¿En qué año ocurrió? Según la Biblia, según se reporta, dice, tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Génesis 12:4. Si tenía 75 años, entonces vamos a hacer aquí 75 y cuando tuvo su hijo Isaac tenía 100, entonces ponemos aquí, sale 2048 menos 25 años, menos 25 años. Y nos resulta 2023. Entonces, desde Adán habían transcurrido 2023 años. 4000 menos 2023 nos resulta 1977 antes de Cristo. ¿Ok? Ahora vamos a partir desde acá. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Esto se cuenta desde el tiempo en que Abraham salió de Harán. Desde aquí transcurrieron 430 años. Entonces, desde allí hasta acá, vamos a poner aquí 430 años. Ya, entonces aquí vamos a añadir en este otro punto, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Aquí tenemos a Moisés
que era el representante de Jesús allí, de Cristo, del Señor, él dirigió, bueno, el líder fue Jesús, ¿no? El líder fue nuestro Señor, dirigió al pueblo de Israel para salir de Egipto. Dice acá, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Qué año fue? Desde Adán habían transcurrido ¿cuánto? 2023 más 430 años. Si sumamos, nos resulta 2453. ¿No? Sumamos 430 años. Entonces sería 4000 menos 2453 y nos resulta 1547 antes de Cristo. Hasta aquí hemos avanzado ya y también se dio un hecho extraordinario en este mismo año. Se proclamó los 10 mandamientos de Dios. La ley eterna de Dios se proclamó en ese mismo año. Dice, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Éxodo 20, del 1 al 17. Transcurren los días. Después de que el pueblo de Dios salió de Egipto, transcurren otros días y ahora vamos a situarnos también en un hecho de cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios en el desierto. Después que salió de Egipto, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios en el desierto? Según la Biblia, según aquí Josué, vamos a ver que los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años. Josué 5:6. Bueno, entonces si fueron durante 40 años, a esto de aquí le vamos a sumar 2053 más 40 años, sale 2493. Entonces desde Adán transcurrieron 2493 años. Y si restamos 4000 menos 2493 años, resulta que tenemos aquí 1507 años. 1507 años. Entonces, aquí también se dio un hecho triste. El líder del pueblo de Israel, el colíder de Jesús, de nuestro Señor, murió. Moisés muere. Pero Moisés muere estando aún fuerte. La Biblia dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Deuteronomios 34:7. Bueno, después de ver este hecho y hacer acá los cálculos, vamos ahora a avanzar un poco más. Vamos a avanzar y vamos a ver cuándo Salomón manda a construir el templo de Dios. Vamos a ubicarnos en esto, en la construcción del templo de Dios. Hay un versículo que dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, o sea, después de 480 años, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar el templo de Jehová. De aquí entonces avanzamos 480, desde acá 480, desde aquí, porque es desde que salieron de Egipto. Entonces ponemos aquí 2453 más 480 y esto nos resulta 2933 años. Desde Adán transcurrieron 2933
2.933 años. Entonces, haciendo el cálculo, 4.000 menos 2.933, obtenemos 1067, el año 1067 antes de Cristo. Muy bien, seguimos avanzando, estamos cerca de llegar, vamos avanzando. Ahora nos toca ver un año de tristeza después del reinado de Salomón. Hay años de tristeza. Vamos a ver acá el año de Salomón primero, el año cumbre de Salomón. Acá dice, vamos a ver aquí el versículo: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Primera de Reyes 11:42. 40 años. Entonces, si el Salomón construyó el templo a su cuarto año de reinado y reinó 40 años, entonces hay que restarle 4 años. A esto de aquí le restamos 4 años. 2.933 menos 4 y nos resulta 2.929. Este 2.929 le sumamos los 40 años que reinó, 2.929 más 40 años, y esto resulta 2.969 años desde Adán. Entonces, desde Adán transcurrieron 2.969 años, casi 3.000 ya, casi 3.000 años. Restamos 4.000 menos 2.969 y nos da el año 1031 antes de Cristo. La referencia es 4.000 años. Entonces, estamos llegando a 1031 antes de Cristo. Ahora tenemos, después del reinado de Salomón, vinieron reinados de tristeza, reinados de poca prosperidad, de desobediencia, reinados de desolación. Esos son los tipos de reinados que vinieron después de Salomón, que reinó 40 años. Y eso fue profetizado. ¿Cuánto tiempo iba a durar después del reinado de Salomón? Dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad. ¿Cuánto va a ser? Por el número de los días, dice. 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Día por año te lo he dado. Ezequiel 4, del 4 al 6. Aquí debemos tener en cuenta de que en profecías un día equivale a un año. Y fueron 390 días. Entonces son 390 años. Eso está en Ezequiel 4:6, donde dice que es día por año. Vamos a restar entonces esta cantidad. 2.929, o vamos a sumar más 390 años de reinado deplorable, resulta 3.319. O sea, desde Adán habrían transcurrido 3.319 años. Estamos cerca. Sería 4.000 menos 3.319 y nos resulta 681 antes de Cristo, el año 681 antes de Cristo. Vamos entonces a avanzar un poco más y vamos a recurrir ahora a algo inverso. Vamos a guiarnos de la historia, porque acá requiere la revisión de la historia. Hay una profecía que dice cuándo Artajerjes iba a declarar que se iba a restaurar Jerusalén. Iba a dar un documento para restaurar Jerusalén, una orden. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas
y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Entonces, aquí tenemos, podemos revisar aquí en la orden de restaurar Jerusalén. Esto se dio en el año 457 durante el reinado de Artajerjes. Eso está comprobado en la historia. Entonces acá vamos a hacer la inversa. 4000 menos 457 nos resulta que desde Adán transcurrieron, el resultado sería, la diferencia es 3543 años desde Adán. Entonces 3319. ¿Cuánto le tenemos que sumar para que nos resulte 3543 años? Lógicamente que va a ser 224. Tú puedes agarrar con una calculadora, revisar y te va a resultar eso, 224 años. Muy bien, amigos, seguimos avanzando, ya estamos llegando a la final, ya estamos cerca del año 0, del año de la existencia, según la Biblia, de Jesús. Y aquí venimos a revisar la Biblia y nos acercamos a la muerte de Cristo que está registrado en la Biblia. Según la Biblia, la muerte de Cristo, de nuestro Señor, está registrado en Daniel. Vamos a revisar el libro de Daniel y allí nos dice, según esto, aquí está, leamos el versículo, aquí dice que a media semana cesará las ofrendas y los sacrificios. Esto de acá se cumplió con la muerte de Cristo y fue en el año 31 después de Cristo. La muerte de Cristo se cumplió en el año 31 después de Cristo. Entonces, dice, hará cesar el sacrificio. Entonces, aquí nos damos cuenta que Cristo murió en el año 31. Eso está de acuerdo a la profecía de Daniel. Se cumplieron acá estas semanas, ¿no? Se cumplieron el tiempo profético y murió Cristo. Algo importante que citar acá para terminar, hemos llegado ya a Jesús, es que la Biblia dice que Jesús inició su ministerio cuando tenía 30 años. Si nos damos cuenta aquí, vamos a revisar aquí, abrimos nuestra Biblia y dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, o sea, tendría aproximadamente 31 años, 30 años. ¿No? Lucas 3:23. Entonces, aproximadamente, ¿cuándo fue eso? Algunos expertos dicen que fue en el reinado de Tiberio en el año 27 o 28, cuando Jesús tenía aproximadamente, cuando tenía 30 años, en ese tiempo. Entonces, sacando la cuenta, ustedes pueden revisar, y según Flavio Josefo, el nacimiento de Cristo fue en el año 5, aproximadamente en ese tiempo cae. Lo dejo a su revisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue la línea de tiempo desde Jacob hasta Jesús. Espero les haya gustado, ayudado en sus investigaciones. Sigamos revisando la Biblia, que guarda tesoros muy importantes para nuestra vida. Hasta pronto. Dios los bendiga.